Actualidad, identidad, cultura, historia. Conozca y sea parte de los temas de interés comunitario y nacional. Comunidad 870. Iniciamos. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por sintonizar el espacio de Comunidad 870 y también de toda la programación de Radios UCR. Yo soy Sharon García Cavalini y les voy a estar acompañando como siempre durante esta hora de programación. Espero que pues se encuentren muy bien. Hoy martes 26 de septiembre, cerrando mes y damos la bienvenida también pues al próximo mes de octubre. Y bueno, contarles que en el programa de hoy vamos a estar conversando sobre un trabajo comunitario que ha venido pues desarrollando estrategias de desempleo para poder aportar soluciones ante pues la problemática que experimenta el país sobre el desempleo. Y ese TCU pues ha venido trabajando en zonas específicas. Recordemos que este año, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEC, reportó que en abril 1.832.094 personas se encuentran fuera de la fuerza de trabajo. Esto es equivalente a un 44% de personas de 15 años o mayor de 15 años. Esta es la cifra más alta que el INEC lleva en registro y que hace este registro con la encuesta continua de empleo. El desempleo junto con la falta de acceso a la educación pues siguen siendo también detonantes que pueden acrecentar lamentablemente la ola de violencia que está experimentando el país, y es por esta razón que hoy queremos conocer cómo es que se trabaja este tema buscando opciones en lugares fuera, en la GAN o fuera de la GAN, y por eso vamos a conversar sobre este trabajo comunitario. Recordarles también que durante nuestro programa vamos a escuchar cápsulas donde encontraremos distintas iniciativas y emprendimientos de personas en nuestras comunidades, así que les invito a quedarse con nosotros, con nosotras acá en Comunidad 870. Cada población importa y hace la diferencia. Comunidad 870. Son las 9:02. Como les estaba mencionando hace escasos segundos, hoy vamos a estar conversando sobre el trabajo comunitario, estrategias frente al desempleo, conectando actores e iniciativas, que trabaja para aportar soluciones a la problemática del desempleo en distintos lugares del país que vamos a conocer pronto. Y bueno, para conversar de este tema, hoy nos está acompañando en cabina Eugenia Molina Alfaro, profesora jubilada de la Escuela de Sociología. Muy buenos días, doña Eugenia, gracias por estar acá con nosotros en Comunidad. Buenos días, Sharon, muchas gracias a vos por invitarnos al programa. Gracias, bueno, y también está con nosotros la máster Ana Lucía Mora González. Ella es docente de la Escuela de Sociología y bueno, ambas de la Universidad de Costa Rica. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Sharon, mucho gusto. Gracias, y bueno, espero no haberlas hecho madrugar mucho para estar conmigo acá en cabina. Y bueno, para empezar a conocer sobre este proyecto, empezamos con doña Eugenia, tal vez conocer el origen del proyecto. Doña Eugenia, ¿cuándo es que comienza este TCU y por qué? ¿Cuál es como el motivo de hacer el TCU? Este TCU, que se llama, es el número 705, Estrategias frente al Desempleo, nació como proyecto en el año 2018. Ya desde el 2008 había empezado a subir, a aumentar la tasa de desempleo, pero en ese momento jamás sabíamos lo que iba a suceder después, ¿verdad? Y mucho menos con la pandemia, que llegó a porcentajes altísimos, y la problemática se volvió como incluso en primer lugar a nivel nacional de preocupación de la gente, la cuestión económica y el empleo durante la pandemia. En el 2018 surgió porque yo había trabajado, investigado, había venido trabajando el tema del empleo y de la precariedad laboral con dos proyectos. Uno en Flaxo, Costa Rica, que hice un diplomado en investigación del desarrollo local, y en el Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, que tenía un proyecto que se llamaba El potencial de los espacios locales para la solución de problemas del desarrollo. Entonces ahí la idea era enfocar el tema del desempleo desde una visión más integral, más amplia, ligada al desarrollo, porque el desempleo la gente lo vive como un problema personal. No tengo empleo porque no tengo un título, porque no me eduqué bien, porque
o porque lo perdí o porque hay crisis, pero es un problema individual. Y nosotros queríamos desde ese proyecto y desde las mismas ciencias sociales hacer un proyecto que tratara de colocar el tema del desempleo en relación con el empleo y el desarrollo. Y si es tal, si no es un problema individual, tiene que ser abordado desde una visión más integral, más territorial, y eso era lo que buscaba el proyecto, y se planteó como TCU, que es también una modalidad que implica vincular estudiantes que tienen que hacer las 300 horas de trabajo voluntario antes de graduarse en comunidades. Entonces es una visión territorial desde territorios específicos, abordar la problemática laboral y más o menos, doña Ana, bueno, yo sé que es un tema muy amplio, doña Eugenia, es un tema muy amplio, pero esto con la precariedad laboral, porque me surge como una inquietud, ¿qué se encuentra más o menos un poco o por qué es que le surge a usted como esa idea de trabajarlo, verdad? Bueno, en ese momento, en ese diplomado, nosotros estábamos trabajando el tema de la calidad del empleo, y vimos, por ejemplo, en ese momento habíamos tratado de ver diferencias, cómo se expresaba la precariedad laboral. Es sabido que desde los 80 para acá ha ido como en aumento esa pérdida, ya el norte de la sociedad no es el empleo pleno, que las personas tengan empleo, sino que ha habido cada vez un mayor deterioro de las condiciones laborales. Y eso se ha expresado en la pérdida del acceso a trabajo fijo, a seguridad social en el empleo, ¿verdad? Ya no hay aguinaldo, vacaciones, y ahora vemos lo que está pasando con las jornadas, ¿verdad? Que de 8 horas ya la gente está trabajando 12, 14 y hasta 20 horas. Ese fenómeno viene en aumento y fue una de las, digamos, de las alertas que empezamos a ver de que era un problema central y iba a necesitar, digamos, estudio y acción. Me parece muy interesante esto que dice que se vive como el desempleo como un problema individual y entonces aquí entramos con el trabajo con comunidades, ¿verdad? ¿Con cuáles comunidades entonces se han trabajado y por qué escogen esas específicamente con las que han venido trabajando? Bueno, trabajamos con Acosta, el cantón de Acosta y el cantón de Talamanca. Y la idea era que este TCU nace con el sueño de vincular los 3 pilares de la universidad que inspiran el trabajo de la Universidad de Costa Rica, que son la acción social, la investigación y la docencia. Los estudiantes de TCU, de alguna forma se hace docencia diferente porque ellos están aprendiendo. Se hace investigación cuando se busca producir información, comprender el entorno y para que sea aplicado a una acción social. Entonces, ¿por qué Talamanca y por qué Acosta? En ese momento pensé comparar 2 cantones, uno de la GAN, de la gran área metropolitana, y otro de más rural. Y así, además de que Talamanca tiene el índice de desarrollo social casi más bajo, está como casi más bajo a nivel nacional. Entonces era como ver condiciones, trabajar con condiciones de población vulnerable. También Acosta tiene, por ejemplo, tiene un 2% más de analfabetos que el del nivel nacional. Entonces era un fin, digámosle, un poco investigativo y comparativo, y también escogencia de población vulnerable. Sin embargo, empezamos 2018, 19, 20 y 21, no pudimos entrar a Talamanca
y me recomendaron en la Vicerrectoría de Acción Social trabajar con Acosta y fue hasta el año 22 que empezamos a trabajar con Talamanca. Y esos años fue por pandemia, que no se podía Sí, entrar. porque cuando ya íbamos a entrar en el 20, pasó eso de que casi no se podían hacer giras, el tema tecnológico, ¿verdad? Allá, para acceder a la gente, entonces se trabajó. Y además había crecido las relaciones y los compromisos y las posibilidades en el Cantón de Acosta. Y una pregunta, doña Eugenia, ¿se trabajó de alguna forma virtual o se hizo un paro durante esos años que estuvimos en pandemia? No, en Acosta trabajamos mucho de manera virtual. Fue muy duro porque además es un cantón muy quebrado, es casi el más quebrado del país, topográficamente, es Guindos, y entonces hay muchos problemas de accesibilidad al internet, casi que en Palmichal y en San Ignacio, que son los distritos más desarrollados y la cabecera del cantón, se puede, pero un poco, pero en otras zonas no. Entonces, tal vez ahora cuando hablemos de un poquito más de lo que hemos hecho, le podemos comentar algunos de los proyectos que se hicieron en pandemia, pero la respuesta es que sí logramos trabajar en pandemia. Eso está interesante por hablar. Llamadas telefónicas y cosas así. Y bueno, este TCU se llama Estrategias frente al desempleo, y es que cuando yo escucho el título me parece que necesario que tengamos estrategias frente al desempleo, más como lo decía al principio, en un contexto como el que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? O sea, siempre ha existido pues esa necesidad del empleo, no toda la población lamentablemente tiene acceso al empleo, pero me parece que tener estrategias frente al desempleo es muy necesario en todos lugares. Bueno, estamos hablando de Acosta y Talamanca, pero me encantaría que esto se pudiera replicar siempre en todo Costa Rica. ¿Cuáles son esas estrategias que se encuentran o que se empiezan a desarrollar frente al desempleo? Bueno, la verdad que cuando inicié, hay que pensar que la modalidad TCU es muy demandante y usted tiene que trabajar con, digámosle, 25 estudiantes mínimo, que son de diversas carreras, lo cual es muy enriquecedor, pero la idea es que ellos tienen que poder formular proyectos de acción social y también hay que articular eso con las demandas de la comunidad, con lo que es viable y además le interese a los actores locales. Porque si no, es como hemos hablado en Acción Social, la universidad ha inspirado un poco el tema del diálogo de saberes, que es producir ese encuentro entre los saberes universitarios con los saberes de la comunidad. Entonces, lo que quería decir antes de mencionar algunas de las estrategias que usted pregunta es que el desempleo es un problema estructural, ¿verdad? Que estamos viendo que hay hasta millones en otros países y que ha ido en aumento y que tiene que ver con un problema estructural del capitalismo. Entonces es un problema muy difícil de resolver y mucho más, con más razón, con las limitaciones que se pueden tener desde proyectos que los estudiantes lo que tienen es un año para trabajar y además tienen que hacerlo coordinadamente y a veces hay que señalar que ellos están haciendo práctica de su carrera, práctica, ellos le llaman práctica profesional o están llevando un montón de cursos y ahí, digamos, es una lucha el crear conciencia del compromiso de la acción social y de que debe reivindicarse un gran compromiso con la comunidad y con lograr proyectos, sostenerlos y terminarlos y lograr aportar un granito de arena. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Tenemos como que tener claro que es un problema nacional del desarrollo que tiene que ver con el estilo del desarrollo del país. Entonces, habría que pensar en políticas, en cambio en políticas de desarrollo.
pero desde nuestro trabajo o desde lo que tratamos de hacer en la práctica, con lo que nos demandaba la misma comunidad, fuimos generando o viendo que eran viables algunas estrategias. Entonces, por ejemplo, una que yo le llamo estrategia ha sido esto de visibilizar y reflexionar, producir, fomentar reflexividad sobre el contexto que nos explica las causas y las consecuencias de ese creciente desempleo, eso con los actores locales. Porque cuando usted toma conciencia de que no es un problema suyo, no se va a suicidar porque quede desempleada, sino que usted toma conciencia de que es un problema que hay que buscarle respuestas desde la organización, desde la comunidad, desde el mismo territorio. Y eso es muy importante. Entonces, la reflexividad entre actores locales, universidad, actores institucionales y sectores organizados es clave como una de las cosas que fuimos descubriendo como estrategia. Reflexión sobre ese contexto cambiante y capacidad para reaccionar frente a ese contexto. Esa es una. Después, una que ha sido política nacional en el gobierno anterior, etcétera, es el impulsar el emprendedurismo. Pero nosotros desde la UCR y desde este TCU creemos que un enfoque más interesante es el de economía social solidaria, que también hay un proyecto en la misma Escuela de Sociología muy, muy interesante, que es una visión más no competitiva, ¿verdad? Porque el emprendedurismo puede generar en la comunidad que quiero vender, quiero ser el primero, quiero ganar más. Entonces, hablamos de asociatividad como algo clave. Y también, bueno, la organización de los actores locales y el intercambio con instituciones y también el autoempleo. Hemos trabajado con cooperativas de mujeres que ellas mismas generando autoempleo. Y otra más que hemos descubierto con la misma comunidad es la importancia de la empleabilidad, trabajar la empleabilidad y que tiene que ver con fortalecer todos los instrumentos y lo necesario para encontrar empleo y además poderlo sostener. Y tal vez ahora después podemos hablar más de qué hemos hecho en cada una de esas. Claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para escuchar una cápsula sobre el tercer Congreso de Pescadores y Pescadoras, Molusqueros y Molusqueras Artesanales de Pequeña Escala, que se llama Entrelazando Vida, Conocimiento y Cultura, que se va a estar llevando a cabo esta semana. Este va a ser el tema de fondo que vamos a estar profundizando la próxima semana en Comunidad 870, bueno, pero para conocer también los temas que abordaron o que se abordaron en este congreso. Entonces vamos a escuchar un poco una cápsula sobre esto previo a la conversación que vamos a tener la próxima semana. Voces. Comunidad. El tercer Congreso de Pescadores y Molusqueros Artesanales de Pequeña Escala, Entrelazando Vida, Conocimiento y Cultura, se realizará en Cahuita, Limón, del 26 al 29 de septiembre. La Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida es quien se encarga de organizar este encuentro. Vivian Solís Rivera, bióloga y asociada de Coope Solidar RL, nos ayudará a profundizar más en el tema. El objetivo de este congreso es principalmente unir al sector de la pesca artesanal de pequeña escala en un momento donde se encuentra en altísima vulnerabilidad para abogar por el ejercicio de sus derechos humanos. Este sector ha sido vulnerabilizado por políticas a veces inexistentes, otras veces políticas injustas que no les han permitido tener acceso a la tierra, tener trabajo decente, tener participación de jóvenes y mujeres en las decisiones que se desarrollan en sus territorios. Este congreso, que va a reunir a cerca de 100 pescadores y pescadoras de las dos costas del país, de la costa Caribe y de la costa del Pacífico, tiene como objetivo entonces elevar esa voz, el que sintamos los costarricenses, escuchemos que tenemos comunidades costeras que necesitan de nosotros, que necesitan un apoyo para hacer una pesca responsable, para poder avanzar con nosotros en la conservación del mar,
pero también para poder aspirar a una vida en mejor condición, para un bienestar como lo tenemos otros costarricenses. Yo pienso que desde Copesolidar y desde la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable, que somos los principales organizadores de este evento, aspiramos a poder manifestarle al país que si bien las comunidades costeras participan ya en la conservación del mar a través de la solicitud al Estado de reconocimiento de las áreas marinas de pesca responsable, todavía adolecen de las condiciones para poder ejercitar muchos de los derechos humanos que deben de tener todas las personas y todos los costarricenses. Yo pienso que también la posibilidad de tener un encuentro entre toda la diversidad de pescadores y pescadoras artesanales es una riqueza inmensa, especialmente si este congreso, como va a ser el caso, se da en nuestro Caribe. Mujeres, hombres y jóvenes en general discutirán sus prioridades a través del diálogo intergeneracional para compartir saberes y conocimientos, combinando y potenciando lo mejor de ambas generaciones, en cuanto a experiencias y nuevas competencias que se requieren en el sector. Ivania Ayales, gerente de Copesolidar, nos ayuda a entender la importancia de este congreso. Este tercer congreso de pescadores, molusqueras, artesanales de pequeña escala, se convierte en un encuentro de voces, de ideas, de sentimientos compartidos en la defensa de los derechos de la pesca artesanal de pequeña escala. Tendremos representantes de la costa pacífica, de la costa caribe, más de 100 personas entre mujeres y jóvenes, incluyendo también experiencias de la región mesoamericana. Tener un espacio estructurado y organizado para reflexionar, analizar y llamar la atención sobre temas claves para la pesca artesanal de pequeña escala es una necesidad. En congresos anteriores se discutieron nudos críticos, como la formalización, ya que cada 8 de 10 pescadores en Costa Rica no cuentan con una licencia de pesca para ejercer formalmente su derecho al mar. El acceso a la tierra es un nudo crítico que hay que desenredar, así como el trabajo decente y la participación real en la toma de decisiones. No puede haber conservación sin gente. Este congreso está siendo organizado entre la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida y Copesolidar RL. En este congreso se incidirá en propuestas de proyecto de ley para la sostenibilidad del sector artesanal de pequeña escala, en un decreto ejecutivo que ya está aprobado, que se llama Modelo 12 Remos, y precisamente está basado en el cumplimiento de derechos en el mar, la llamada a la acción, un instrumento de carácter global, la agenda de mujeres de costas, mares, ríos y humedales, y las normas de conducta en la pesca. Se espera que participen también entidades como la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, el Instituto Nacional de la Mujer, el Viceministro de Juventud, el Gobierno Local de Talamanca y asociaciones de pescadores de todo el país, así como representantes de la región mesoamericana. De acuerdo con el reporte Situación e implicaciones sociales y ambientales de la pesca artesanal de pequeña escala en Costa Rica, del Estado de la Nación de Costa Rica 2022, en nuestro país no se reconoce la integralidad y complejidad real de las pequeñas pesquerías, lo cual causa que no se tome en cuenta su gran potencial para mejorar el desarrollo sostenible en los territorios de vida marina. Voces. Comunidad. 24 de hoy, martes 26 de septiembre, como les decía, vamos cerrando el mes de septiembre, dándole la bienvenida a octubre la próxima semana, que vamos a estar conversando específicamente de esto que escuchábamos en la cápsula anterior sobre el Congreso de Pesqueros y de lo que se pudo llevar a cabo o conversar en este Congreso. Para las personas que nos vienen sintonizando o que nos sintonizan en la retransmisión de los viernes, comentarles que, bueno, hoy estamos conversando en comunidad sobre el TCU Estrategia
Estrategias frente al Desempleo, conectando actores e iniciativas, que trabaja para aportar soluciones a la problemática del desempleo en distintos lugares del país. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre Talamanca y Acosta, y están en cabina conmigo Eugenia Molina Alfaro, profesora jubilada de la Escuela de Sociología, y Ana Lucía Mora González, docente también de la Escuela de Sociología, ambas pues acá de la Universidad de Costa Rica. Y en el bloque anterior estábamos conversando un poco como del origen, ¿verdad? Del origen y de los lugares con los que se estaba trabajando. Hablaba doña Eugenia un poco del, bueno, de la precariedad laboral, que fue como el motor con lo que ella empezó a trabajar. Y me interesaba mucho, como hablábamos ahorita antes en la cápsula, cuando se estaba escuchando la cápsula, de cómo trabajar el problema del desempleo y verlo tal vez como dentro de una comunidad, no solo como de un problema individual. Pero tal vez, Lucía, para tal vez darle la bienvenida a la conversación, hablemos de estos actores importantes que hay en cada comunidad y con los que ustedes trabajan. Sí, bueno, nosotros tenemos una variedad de actores con los que interactuamos y que forman parte de estas comunidades, porque son dos comunidades diferentes, no es una sola. En el lado de Acosta hemos trabajado con la Municipalidad de Acosta, la Casa de la Mujer, precisamente también de la comunidad, la Asociación Asodema, Copemat, que es la cooperativa que hace un rato le comentaba a Eugenia, que hace inclusive los uniformes, colchas, todo esto para la Caja Costarricense de Seguro Social. Y también trabajamos con la Unión Cantonal de Gobiernos Locales. Este año estamos también conectando con ellos, haciendo capacitaciones sobre liderazgo democrático para tratar de incorporar a los jóvenes, que es un desafío, no solo al mundo laboral, ¿verdad?, que es parte de lo del TCU, sino también incorporarlos a las dinámicas de organización y asociación que son necesarias para el desenvolvimiento. Esto por el lado de Acosta. Y en Talamanca hemos trabajado con Aditibri y con algunas familias productoras de cacao en el marco de la recuperación y también de posibles gestiones de autoempleo ante el contexto. Entonces son algunas familias híbridas indígenas, ¿verdad?, que no son meramente híbridas, sino que son una combinación, que también es característico de la zona, que están retornando a sus fincas y que mucho tiempo las dejaron abandonadas, ¿verdad? Son herencias ancestrales, ¿verdad? Pueden ir de los abuelos o más de atrás, pero las habían dejado porque habían buscado otras opciones precisamente de empleo y otras oportunidades de vida, y les toca volver en este contexto tan adverso a volver a la tierra y volver a ver cómo hacen y cómo sacan provecho de la cultura y cómo hacen un uso sostenible de los recursos. Es importantísimo esto de los actores locales, Lucía, porque pues es, me imagino, con quien se llega a hablar y también con quien se tiene contacto. Y entonces, pues empezar desde ahí también para, como decía Eugenia al principio, pues conocer un poco o conocer más bien las necesidades de la comunidad, porque obviamente desde la academia se llega a trabajar en grupo, pero en comunidad, pero primero hay que conocer las necesidades porque no es como una receta. Me imagino que es diferente llegar a Costa que llegar a Talamanca, ¿verdad? ¿Cuáles son tal vez los proyectos y actividades que se están desarrollando actualmente dentro de este trabajo comunitario? Bueno, tenemos un listado bastante extenso, así que si me refiero a la lista, ¿verdad?, la cosa está extensa. Bueno, en el caso de Aditibri, en Talamanca, estamos tratando de juntar iniciativas tanto de estas pequeñas familias productoras locales, junto con la asociación, ¿verdad?, que es legítimamente y legalmente la autoridad máxima dentro de los territorios indígenas, especialmente Talamanca-Bribri, para hacer un proyecto o iniciar la búsqueda de fondos o la formulación de un proyecto para hacer un sendero dentro del territorio que también tenga utilidad turística, pero también cultural y de conservación. Un sendero dentro del área donde ellos viven, porque no existe. No existe. Ya hay un camino, digamos, cuando llegan al río Telire, uno cruza a Schwab, ¿verdad?, mediante un bote, que también es un atractivo turístico para los que somos forasteros. Y la belleza paisajística, la riqueza cultural que se alberga es muy importante, pero hay un sendero ancestral
digamos que está dentro de las fincas, que no se ha utilizado, pero se comparte entre varias fincas familiares. Y al planteárselo a la asociación se vio interesada, pero apenas estamos en el proceso de construcción, porque para construir ya un sendero más formal se requieren muchos más recursos de los que puede aportar el TCO. Entonces estamos en ese paso y también conectarlo con estas pequeñas iniciativas mediante asociatividad de productores cacauteros. De hecho, aquí también quiero sacar a colación de que el TCU no trabaja solo, también hacemos asociaciones de alianzas operativas entre diferentes proyectos de acción social. En el caso de otro proyecto que yo tengo, que es el SD607, ¿verdad? De apoyo a iniciativas de la gestión del patrimonio sociocultural, hicimos alianza y a una de estas pequeñas familias productoras hicimos un pequeño secador de cacao solar para mejorar las condiciones de paga, porque el cacao en baba, ¿verdad? Cuando lo sacan del fruto, lo pagaban como 800 colones, mientras que si lo entregan por lo menos seco, de unos 8 días, se los pagaban a 1.200 y eso ya mejoraba significativamente el acceso, ¿verdad? Y las posibilidades de mejora de calidad de vida. Y queremos conectarlo para que esto, bueno, permita tener mejores ingresos, bajar un poco la carga de trabajo, ¿verdad? Y también pensar en alternativas de turismo, de productos con valor agregado, como las bolitas de chocolate que ellos ya manejan, que son para hacer cacao líquido, y es el cacao cultural, que no es la mezcla que nosotros compramos comercial en el supermercado con azúcar, sino que es otro producto. Que también es bueno, es como para los pueblos originarios, pues es la base, ¿verdad? El cacao. Y bueno, ya conociendo sobre las comunidades con las que ustedes han trabajado y lo que busca este TCU, ¿cómo trabajan en las comunidades? ¿Qué temas y capacitaciones ofrece este trabajo comunitario, por ejemplo, ahora que estamos hablando de Talamanca y Acosta? Ok, bueno, en el caso de Acosta se está trabajando mucho capacitación, tanto de las mujeres de Asodema, que se han realizado diferentes capacitaciones para generar actualizaciones de conocimiento en Excel, Canva, digamos, paquetes como Instagram, páginas de Facebook. También se generó en el pasado una tienda virtual con algunas pequeñas emprendedoras, ¿verdad? Una página web que permitía el comercio en línea. Y también hemos desarrollado talleres, pero en Cahuita con los empresarios turísticos. También tenemos otra acción en Cahuita que este fin de semana vamos a realizar y es comenzar un censo de los negocios de Cahuita, porque parte de las condiciones que comparten ambos cantones, a pesar de sus distancias, sus diferencias geográficas y culturales, es la exclusión, ¿verdad?, respecto al polo de desarrollo del Valle Central, ¿verdad?, y especialmente Talamanca. Bueno, el Estado ha hecho inversiones, ha hecho proyectos, registro, pero el ICT no le ha dado mucho seguimiento, ni siquiera la municipalidad no nos dieron respuesta a un registro actualizado de negocios para hacer un censo, porque hay un interés en conocer también las dinámicas y las necesidades de los emprendedores locales, especialmente de los casos como el de Cahuita, que todavía es ese comercio liderado por un sector nacional de resistencia tradicional, y queremos tratar de hacer esa combinación y en el futuro expandirlo. A mí me surge la inquietud, Lucía, ¿qué dicen las personas cuando ustedes llegan con este TCU? Porque se habla de estrategias para el desempleo. Yo me imagino que todo el mundo, pues, muy feliz de que se les dé estrategias para poder encontrar empleo, pero ¿cómo encuentran a la comunidad? Bueno, no sé si Eugenia quiere agregar, pero es un proceso complejo. Primero pasamos por unas relaciones de presentarnos. En el caso de las comunidades indígenas, bueno, por la experiencia que tengo de 6 años ya, pasamos por un proceso de relaciones de confianza. Porque sí, muchas... Es muy importante, ¿verdad? Porque pueden decir, bueno, si mucha gente ya nos ha dicho que tenemos que hacer A, B, C, entonces ver que esto es una nueva iniciativa y que realmente impacta. Exacto. Y bueno, quitar el mito de que somos extractivistas, sino más bien ahí, mediante la forma de TCU, llegamos a aportar. La acción social tiene ese potencial, ¿verdad? De tratar de devolver, de proponer soluciones, pero nosotros no llevamos la pomada canaria. No, hacemos
propuestas para que las poblaciones lo tomen en consideración y lo adapten también según sus gustos y capacidades, porque es un cambio cultural y es un gusto adquirido, ¿verdad? La parte de capacitarse, la parte de promover procesos de mejora, hacerse más atractivos, pasa por todo un mecanismo. Bueno, en el caso del proyecto, imagínense que, bueno, en alianza también con LC, hemos hecho un pequeño aporte a una empresa que se llama Yiyamipa, un emprendimiento familiar que no está precisamente en esta zona, pero puede ser un piloto para apoyar en el futuro a otros emprendimientos, tanto de Acosta como de Talamanca, de crearles a estos negocios el perfil de Facebook, ayudarles a la actualización, capacitarlos cómo es el proceso, para que ellos ya después lo gestionen de forma, digamos, autónoma, no requieren apoyo estudiantil. Eso es parte de las potencialidades, pero pasa por todo un proceso de acercamiento, porque no es simplemente llegar y decir, nos prestan el salón comunal, no, hay que explicar y también hay que hacer relaciones de confianza. En el caso de Eugenio, tiene ya mucho tiempo trabajando con Asodema. Asodema tiene una extensa relación, ¿verdad?, con nosotros, pero también trabajamos con la Unión Zonal, con el alcalde, y ya se comienza a conocer, ¿verdad? Ya también la gente reconoce la buceta, lo reciben bien, pero ciertamente tenemos que ser humildes y honestos de que no llevamos digamos, las alternativas que van a ser la solución, sino que también lo que se da son herramientas y opciones para que la población las vaya incorporando o las tome en cuenta en la toma de sus decisiones. No sé si doña Eugenia quiere agregar algo con esto. Sí, tal vez, digamos, sobre esto de los actores, yo destacaría que hemos trabajado mucho con mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres, bueno, a nivel nacional, según los datos que tenemos, tienen claramente más altas tasas de desempleo y tienen más, digamos, obstáculos para ingresar al mercado laboral. Y ahí conectamos con esta asociación que habla Ana Lucía, que es la Asociación para el Desarrollo Empresarial de las Mujeres de Acosta, que tiene ya como 30 mujeres, cuando empezamos tenían como 20, y que de las cuales la mitad aproximadamente tienen un emprendimiento y sueñan ser empresarias, y la otra mitad son mujeres, digamos, pueden ser pensionadas, amas de casa, que quisieran, bueno, las que no tienen emprendimiento, digamos, lo que quieren es la defensa de los derechos de las mujeres, que nos parece importantísimo entonces, mujeres ha sido en todo el proceso. Después la municipalidad, muy importante porque hubo un cambio. Acosta tenía gobiernos locales muy del bipartidismo y eso se rompió. Llegó una persona, digamos, hace unos 8 años, diferente no de la familia tradicional, y abrió un proceso ahí como más participativo que coincidió o le dio, digamos, bastante importancia al TCU. Entonces, trabajamos con mujeres, con gobierno local, y también lo del gobierno local es clave porque el sueño era incidir en que se generara una política de desarrollo local desde el municipio que reflexionara y actuara en torno al tema del empleo y el desempleo. Y se dieron algunos pasos, logramos bastante, pero sostenerlo no ha sido fácil por los vaivenes que tienen, ¿verdad? Digamos, los intereses en la alcaldía, y porque también son municipalidades. Estas dos que trabajamos son muy pobres, entonces, o digamos, y de pocos recursos humanos. Entonces, gobierno local, mujeres, y destacaría negocios. Hemos trabajado con dueños de negocios y hemos trabajado mucho con colegios. Con dueños de negocios, ¿por qué? Porque si usted trabaja negocios, bueno, esos son los que generan empleo, y también porque pretendíamos fomentar la organización de los pequeños negocios para hacerle frente, digamos, a los problemas. Por ejemplo, en pandemia, se cerraron negocios, fue muy. Entonces, eso agregaría como actores. Y la otra pregunta que hiciste de cómo llegaban a ellos,
Cuando iniciamos, digamos, la acción iba de la UCR, ¿verdad? A llegar a la localidad, ver cuáles eran los actores locales y ofrecer, trabajar. Y después ya se desarrolla de que te piden, ¿verdad? Ha sido muy bonito porque en encuentros institucionales entonces ya conocen otros actores locales y luego nos escribían para decirnos que trabajáramos con ellos, como el Consejo de Distrito de Cangrejal, que es uno de los distritos más pobres de Acosta, y hay un consejo de distrito que nos buscó y hicimos un gran trabajo con muchos estudiantes del TCU. Y entonces viene la demanda. Lo ideal es que la demanda venga de la comunidad y además poderla sostener, ¿verdad? Esa es como la dinámica. Son las 9:40, recordarles para los que nos vienen sintonizando que estamos conversando sobre el TCU, Estrategias frente al Desempleo, conectando actores e iniciativas. Y como les decía, es un trabajo comunitario importante para poder reconocer y aportar soluciones a las problemáticas del desempleo en los lugares en los que se ha hecho, que nos hablaban Lucía y Eugenia sobre Talamanca y Acosta. Hay muchísimas preguntas. Yo sé que este programa pues no va a alcanzar para hacer todas las dudas que tenemos con relación a esto, más que es un tema, pues el desempleo, como veníamos hablando al principio, que es un tema país muy importante. Y bueno, tal vez para conocer Eugenia y Lucía, ¿cuáles son las diferencias sociales que existen en las zonas que ustedes han trabajado con relación al acceso al empleo? Porque como decía al principio, no hay una receta, ¿verdad? Yo me imagino que no es lo mismo lo que pasa en Acosta, las necesidades con las que tiene tal vez Talamanca. Entonces, ¿cuáles son tal vez esas diferencias sociales que existen en las zonas que ustedes han trabajado con relación, ¿verdad?, al acceso al empleo? No sé si empezamos con Eugenia. Sí, tal vez una cosita pequeña, y porque Ana Lucía conoce mucho la zona de Talamanca, pero yo quería como destacar lo siguiente. Primero que todo, vea que son dos zonas muy diferentes. El cantón de Talamanca tiene más de 2.000 kilómetros y el de Acosta tiene 324. Entonces son territorialmente muy diferentes. Como le decía antes, sí, el de Talamanca es de los que tienen más bajo índice de desarrollo y hay mucha desigualdad ahí de acceso en relación con la GAM, ¿verdad? Luego, en la población también, mientras en Acosta hay 21.000 habitantes, en Talamanca hay como 45.000. Entonces, para ver que son muy diferentes. Y luego lo que querría destacar antes de que, digamos, tal vez Ana mencione cosas más sociales y culturales, es el tema de la desigualdad dentro del territorio. A mí una de las cosas que me impactó de Acosta es la desigualdad dentro de Acosta, porque si usted compara San Ignacio, que es la cabecera, o Palmichal, con Cangrejal y Guaitil y Sabanillas, que es el que colinda casi con Parrita, o sea, es un cantón grande que va a pegar con Parrita, y ese de Sabanillas, el índice de desarrollo, y Cangrejal y Guaitil con respecto a los otros dos, nada que ver. O sea, es una gran desigualdad y eso la gente no ha tomado conciencia, que creemos que somos muy desarrollados y ir a ver lo del acceso en los caminos y el desarrollo en un mismo cantón, la diferencia tan grande es que es increíble ver que no haya bus en Cangrejal, para ir a Cangrejal, para subir, o que hay que llevar doble tracción. Yo tenía que pedir aquí siempre doble tracción para ir a Cangrejal. Bueno, entonces esas son diferencias muy grandes que impactan lo social. Y en Talamanca, Amubri, ¿verdad? Y Telire es enorme en territorio y es una población con mucho menos acceso a servicios. Es la parte, ¿verdad?, donde está más la población indígena. Y está Bratzi o Bribri, está Cahuita, que es lo que tal vez mucha población conoce por lo turístico, que tiene unos 8.000 habitantes, la Bratzi como 7.000, Zixaola, que es más pequeñito. Esos son los de, entonces, como ubicarse en el espacio y entonces pensar un poco en las diferencias sociales, ¿verdad? Que sí, las de género, las y otras que expresan en el empleo y en el desempleo. Sí. Bueno, yo diría que coinciden
en ambos casos en que tienen, bueno, en una parte de sus territorios dificultades también de vías de transporte. O sea, el acceso, digamos, el Cangrejal tiene un súper potencial y una belleza paisajística porque conecta con Parritas, además es un camino muy antiguo, pero poco conocido, y estamos aquí a 1 hora de San José. Mientras que ir a Talamanca, hágase la idea de que hacemos 5 horas, ¿verdad? Si nos va bien. Entonces, bueno, primer contraste, ¿verdad? El tiempo de desplazamiento, y esto también causa diferencias entre ambos cantones. Hay gente de Acosta que tienen, bueno, nos señalaban la semana anterior en un taller que eran 52 buses, ¿verdad? Que salían y entraban bueno, servicio Acosta San José continuamente, y el bus iba a máxima capacidad porque es una población móvil, o sea, bien, digamos, Acosta también se volvió un lugar hospedaje. La gente que pudo estudiar y que puede conseguir, digamos, si no estudia, también puede conseguir empleo en el Valle Central, lo consigue aquí en San José. Inclusive hay muchos docentes que viajan continuamente entre San José y Acosta. Y en parte es por la relación esta de la distancia, que es 1 hora cuando no hay presa, y cuando hay presa, sí, como 1 hora y media, es otro mundo, ¿verdad? Entonces, es una primera diferencia, mientras que Talamanca no tiene esta opción, ¿verdad? Al estar en la periferia, si lo vemos en las relaciones, la población de Talamanca no puede salir, digamos, al centro de Limón a trabajar tan fácilmente. Número 1, porque no está esa flotilla de buses que hablamos, sino que la gente tiene que moverse, digamos, de Cahuita, agarra bus a Amubri, y después hay otro bus para ir de Amubri a Bambú, pero hay que agarrar 3, 4 buses. No está esta facilidad que tienen a Costa. Entonces ya primero, ahí hay una gran brecha. Muchos menos horarios, mucha menos disponibilidad, y eso es una limitación que también hace que su población tenga menos opciones de empleo, ¿verdad? El centro de Amubri es más un centro pequeño, si lo vemos, digamos, en relación con San José, o inclusive con Acosta, porque todavía a Acosta le queda cerca Cerrí, que tiene otros servicios, o sea, hay todavía diferentes opciones. Ajá. En cambio, Talamanca, estamos hablando de una población en un territorio muy extenso, como lo dijo Eugenia, pero además con barreras geográficas importantes. Todavía falta una gran infraestructura en puentes, que en algún momento la compañía, algunos los tuvo, ¿verdad? Tenía una funcionalidad, pero ya después, bueno, parte del cambio de la dinámica de recuperación de la tierra indígena y de los procesos de resistencia ha hecho que tampoco sea prioritario un puente, ¿verdad? Porque también lo piensan como una amenaza a su modo de vida, ¿verdad? Entonces es una por otra, ¿verdad? Y también hay que verlo de las dos aristas. Si bien es una oportunidad para el desarrollo, también es una limitación. Esto hace que el cantón de Talamanca también tenga particularidades. En caso de cuando se presentan las famosas llenas, las poblaciones quedan incomunicadas, entonces usted deja de ir 1 semana a las fincas, o sea, es 1 semana sin poder trabajar en lo que, ¿verdad? Claro. Sin saber tampoco qué le va a pasar a la producción. Es una población aún más dependiente de la parte agrícola. Y del clima también, ¿verdad? Del clima, y bueno, inclusive del cambio climático. Eso los vuelve aún más vulnerables, ¿verdad? No tengo aquí a mano si hay estudios ya de la afectación del cambio climático al cacao, que es una de las actividades principales, pero obviamente ahí es una población mucho más vulnerable por diferentes factores. Cambio climático, condiciones geográficas, bueno, tampoco hay cobertura uniforme a pesar de que es un plano, a diferencia de Costa, digamos, relativamente más plano, tampoco hay buena cobertura celular, ni siquiera en Cahuita. Una de las quejas que tienen los empresarios turísticos es que les cuesta atraer, digamos, mucho a los nómadas digitales, porque ni siquiera Cahuita tiene internet de alta velocidad, cosa que no pasa curiosamente en Puerto Viejo. Exacto. A muy pocos kilómetros. Entonces ahí usted ve las desigualdades y los polos de desarrollo que sí aglutinan el famoso desarrollo, mientras que otros pueblos quedan excluidos de ese beneficio.
Y los intereses, porque también yo he visto anuncios ahora, no voy a decir de quiénes, pero bueno, he visto anuncios de la cobertura está llegando a las poblaciones indígenas y lo hacen como una cosa general y realmente cuando ya te metes en el campo te das cuenta que no es cierto, ¿verdad? Que hay más lo que se dice, que sí estamos llegando a lo que realmente sucede. Nos explicaba una persona del ICE que invitamos a un taller que tratábamos de conectar actores e iniciativas, como dice el TCU, conectar actores locales con instituciones de la zona para que hablaran de los problemas que plantea la comunidad y la institución dijera algo. Uno de los que salió, que dice Ana, en Cahuita, es el enojo que tienen de que no tienen banda ancha y es lentísimo ahí. Y el señor del ICE explicó efectivamente que están mejor poniendo más en la zona indígena que en Cahuita y está mejor Puerto Viejo. La explicación, ¿por qué? Ahí nos decía que probablemente porque hay mucho más negocio y es mucho más dinámico la vida del negocio. Entonces queda Cahuita como abandonada cuando es la que es más comunidad, porque la otra es como un espacio de encuentro como más recreativo. Y posicionado, ya está muy posicionado, entonces no hay necesidad de, ¿verdad? Probablemente la capacidad de gestión y de organización de la comunidad tiene que ver, ¿verdad?, en hacer presión, pero eso de que está llegando a indígenas sí parece que lo lograron. Nos decía el del ICE ese día, ¿verdad?, que más en algunas poblaciones indígenas que en la misma Cahuita, que es más afrodescendiente, ¿verdad? Bueno, son las 9:51. Yo hice un montón de preguntas, pero vamos a ir como acortando porque si no acá después nos robamos el tiempo del otro programa. Pero quisiera saber, digamos, como a modo de resumen, cómo una comunidad puede ser un pilar importante para atacar una problemática como el desempleo, por lo que hablábamos al principio que me quedó resonando tanto también, y cómo tal vez promover esa organización local. No sé si empezamos con Lucía y cerramos con doña... Sí. Nos quedan unos 3 minutitos. Bueno, yo diría que eso es clave, establecer redes de solidaridad y también intercambios y conocimiento, porque también un desafío de las actuales comunidades es que la gente ya no se conoce. Entonces, al deteriorarse ese tejido, hay que fomentar esos intercambios. Entonces, es algo fundamental. Tal vez, no sé, Eugenia. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Es hablando un poco y a modo de resumen de ese trabajo, el desempleo, las comunidades. Entonces, ¿cómo una comunidad puede ser un pilar importante para atacar una problemática como lo es el desempleo y cómo promover la organización social, verdad? Sí, a mí me parece muy, muy importante la pregunta porque el trabajo desde la comunidad es concreto, aterrizado, ¿verdad? Es territorial y los problemas del desarrollo son territoriales. Una de las cosas que nos hemos encontrado y que nos dijeron mucho, por ejemplo, en Cahuita, el enojo que ellos tienen porque el Estado les lleva una receta, por ejemplo, en pandemia, y les exigió una serie de protocolos que debieron haberse adecuado a la realidad de ese cantón y tiran políticas nacionales sin saber la realidad que es distinta en cada población y en cada territorio. Y se requieren investigaciones a nivel de estudios de comunidad. Y en ese sentido yo creo que sí, claro que el trabajo en comunidad puede dar muchas luces para generar políticas adecuadas a lo que la gente necesita y no estas recetas y políticas generales que dejan a la gente, digamos, insatisfecha. Todas aquellas cuestiones de no poder salir y situaciones en que ellos sentían que eso no era lo que necesitaban en esa zona y que se las aplican igual que en San José. Claro, porque es pensado tal vez desde acá. Desde los escritorios y mucha falta, y que digamos de lo cultural, que ahí está. Usted llega ahí solo en ese cantón de Talamanca y usted tiene un mundo en Cahuita que gira alrededor del turismo. Se va ahí a Brax y Bambú, ahí hay, como decía Ana, está el cacao y los caminos malísimos.
Se va a Mugre y es al otro lado del río, es otro mundo. Ahí también hay grupos Cabecar y Bribri, son culturas diferentes. Tenemos 3 diferencias culturales enormes, o 4 si contamos los otros, y no se están generando políticas adecuadas. Y eso yo sí pienso que tenemos que unir la investigación, la docencia y la acción social desde la comunidad. Bueno, llegamos a la parte final de este programa. Les agradezco muchísimo por venir a hablar de este tema indispensable. O hablábamos de Talamanca y Acosta, pero pues ojalá esto se pueda replicar hacia otros lugares y otras zonas de Costa Rica. Agradecer muchísimo a las dos, Eugenia y Ana Lucía, por acompañarme hoy en comunidad, y ojalá podamos volver a vernos nuevamente en este programa, pues conversando de otros temas que impacten las comunidades de nuestro país. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias. Y bueno, llegamos a la parte final. Agradecer nuevamente a Eugenia Molina Alfaro, profesora jubilada de la Escuela de Sociología, y Ana Lucía Mora González, docente también de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Hoy hablábamos de CTCU sobre estrategias de desempleo. También agradecer a Sebastián Torres en controles, que nos acompaña acá, a Carlos Flores en el apoyo a la producción del programa, Giselle Mora desde la parte de multimedia, y a Yoconda Solano, la productora general de la Radio 870. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes conversando sobre este Congreso de Pescadores que está esta semana, y saber un poco sobre los datos que hubo y la información. Y bueno, ustedes quedan en sintonía de la Radio 870. Cada población importa.